Abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Vamos a predicar sobre este pasaje bíblico que dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Que siempre el Señor nos bendiga al leer su santa palabra. Dentro del plan del Evangelio que se ofrece a todos los hombres, a todas las almas, está el hecho de que todos, sin excepción, tendremos que estar un día frente al tribunal de Dios. Allí serán juzgadas todas las almas por los crímenes cometidos, los engaños, los robos, las injurias, las inmoralidades, las detracciones y toda obra mala que ante los ojos de Dios nosotros hayamos hecho. Y aunque algunos al morir son osados de pedir a los familiares, cuando yo muera, que me quemen y echen mi ceniza en el mar, para que se le dé trabajo a aquella persona que ha prometido devolvernos a la vida. Hay muchas personas que piensan así, pero dice la Escritura que el Dios que nos creó le dirá a la mar en aquel día que entregue sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados. El Dios que nos creó sin nuestro permiso, que nos trajo a esta vida sin contar con nosotros, ese mismo Dios, sin pedir permiso, nos traerá un día ante su presencia para responder por nuestros actos. Allí el malo será condenado y el justo será vindicado, será absuelto de toda culpa por la sangre y por los méritos y la justicia de Cristo. Porque el juicio estará basado en las normas perfectas de la ley de Dios y nadie podrá apelar ese día a un tribunal superior o mayor, porque ese es el tribunal superior de todos, el tribunal de Dios. La escritura leída nos habla espléndidamente o explícitamente sobre este particular. Y a través de esta exposición estaremos abordando quién es el juez de ese tribunal, cuándo se producirán estos hechos que dice la profecía y quiénes serán los que serán juzgados. ¿Quiénes serán los que serán juzgados? Pasemos a nuestro primer punto a considerar en este día. ¿Quién es el juez de este tribunal? Vayamos a la Escritura. En el versículo 11 del pasaje que estamos leyendo, que es Apocalipsis 20, versículo 11, dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Juan está teniendo una visión donde se le está mostrando el modo en que se producirá el juicio y el juez
que juzgará las causas pendientes de los hombres. Para sorpresa de Juan y para sorpresa nuestra, el que está sentado en el trono es la misma persona que vino y se inmoló, se sacrificó por nosotros, Jesucristo, nuestro amado Salvador. Imagínense el cuadro. Juan está esperando que sea el Padre que esté sentado en ese trono, pero el que está sentado es el Hijo de Dios. Dios el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Ahora el Hijo es el que va a juzgar. Él murió por nosotros, pero ahora Él es el juez. Dejó de ser Salvador para convertirse en juez. Y por esa razón es que nosotros predicamos el Evangelio, porque el mismo que se entregó por nosotros vendrá por segunda vez, ya no como Salvador, sino como juez. Y es importante que lo entendamos, porque eso es lo que nos dice la Escritura y lo que nos dice Jesucristo en Juan 5:22. Juan 5:22. Él dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así que es propósito del Padre que cuando sean juzgadas las causas de los hombres, el Hijo sea el que juzgue esas causas. Dice Cristo en Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Él va a estar sentado en el trono del Padre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bendición vamos a tener nosotros tan grande de sentarnos con Cristo en su trono, para participar de sus mismas bendiciones, porque Él no quiere reinar solo, Él quiere reinar con aquellos que han sido salvos, con aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en la justicia de Dios. Ambos están sentados en el trono, el Padre y el Hijo, pero el juicio se le ha dado completamente al Hijo. Vayamos a Mateo 25 del 31 al 32. Cristo hablando. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Él se va a sentar allí. ¿Y qué va a pasar? Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Juan 5 del 22 al 27. Dice el Señor: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Vayamos a otra cita, Hechos 10, versículo 42, y es Pedro quien está hablando aquí, porque Pedro era un discípulo de Cristo que constantemente estaba al lado de Cristo aprendiendo lecciones, y él aprendió algo muy importante que él quiere transmitirlo aquí en el versículo 42 del capítulo 10 de los Hechos. Él dice: y nos mandó. ¿Quién le mandó? Cristo. Y nos mandó Cristo que predicásemos al pueblo y testificásemos que es
el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él aprendió eso, que cuando Cristo volviera por segunda vez, iba a venir como juez de los vivos y los muertos. Segunda de Corintios 5:10, aquí dice Pablo: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Por tanto, al que Juan vio sentado en el trono fue a Jesucristo. El Hijo ha sido señalado por Dios el Padre para ser juez de vivos y muertos, según la cita bíblica. Cristo vino por primera vez como Salvador, pero vendrá por segunda vez como juez. Él vino como mártir a sufrir las penas, a sufrir la maldad de los hombres y a llevar sobre su cuerpo como un cordero inmolado tus pecados y mis pecados. Él asumió la responsabilidad de pagar por nuestra deuda y fue a la cruz. Por eso dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí fue como un cordero, llevando tu pecado y mi pecado. Pero ahora cuando Él vuelva por segunda vez, va a venir como rey, rey de reyes y señor de señores y como juez. Vayamos a Apocalipsis 1, del 10 al 18, para que veamos al Mesías reinante. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Y cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Este es el Cristo que veremos sentado en el trono en el día del juicio final. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos están en el cielo, los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey. Él vendrá por nosotros. Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Rey. Ese día será el día más feliz, más glorioso de aquellos
que le esperan. Pero qué triste será el día para aquellos que no se acogieron al plan del evangelio, que no tomaron en serio el evangelio, lo subestimaron, lo tuvieron en poco y no aceptaron a Cristo como el único remedio, la única forma de salvación. Y será triste aquel momento para aquellos que rechazaron a Cristo Jesús y no se entregaron a sus pies. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y arreglar nuestras vidas para prepararnos para ese día que se avecina. Ahora, ¿cuándo será el juicio? ¿En qué tiempo será? Nosotros estamos seguros de que Cristo vendrá, pero no sabemos en sí cuál es el programa, cuál es el orden de los eventos de ese momento, de ese tiempo. Sabemos que Cristo dice que el juicio será en el fin del siglo. Entendemos con esta frase que será el fin de esta etapa en que nosotros estamos viviendo. La Escritura habla acerca de que el cielo y la tierra que hoy existen huirá de la presencia del trono del Hijo de Dios, y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso es lo que 2 de Pedro 3:7 nos dice. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, esta tierra, este cielo, por causa de la maldad, será destruido. Y eso es lo que Pablo o lo que Pedro reafirma aquí en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 11 al 14. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados delante de Él sin mancha y sin reprensión, en paz. Lo importante de todo esto no es en qué orden van a suceder los hechos. Lo importante es que tú y yo estemos preparados para ese día irnos con el Señor. En Mateo 13, del 24 al 30, Cristo en la parábola cuenta cómo es que será ese día. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Cuando Cristo está contando esta parábola, ni los mismos discípulos podían entender a qué se refería Cristo cuando contaba esa parábola. Se estaba refiriendo al juicio final, a los eventos finales. Por eso los discípulos en Mateo 13, del 36 al 43, tienen que preguntarle al maestro: enséñanos, ¿qué quisiste dar a entender con la parábola? Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo.
Y respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ven aquí que está hablando acerca del fin del mundo, del juicio final. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo, de esta etapa. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los que fungen como escándalos, todas aquellas personas que con su actitud malvada sirven de tropiezo a otros. Dice: recogerán a esas personas malvadas y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Volvamos al texto que tomamos como referencia. En Apocalipsis 20, del 12 al 13. Dice Juan: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Ahora, comparemos esta escritura que ha servido como base para esta exposición con Mateo 25, del 31 al 32 y el versículo 46, que dice que cuando Cristo venga será el juicio final. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Es algo tan real que nos está presentando aquí el apóstol Juan, que coordina con las mismas enseñanzas que Cristo nos enseña acerca del juicio final, que tú y yo debemos estar a la expectativa de ese momento, porque ese momento es real. Eso va a suceder así como la palabra de Dios nos lo está enseñando. Dice 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, Pablo está hablando aquí, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo que Dios castigue a aquellos que han hecho lo malo. Es lo que Pablo está diciendo. Y a vosotros que sois atribulados, es justo dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Porque vendrá en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, ese día será un día de gozo, será un día de alegría para los que hemos abrazado el evangelio, para los que hemos creído en Cristo, pero será un día de tribulación, de pena y de vergüenza para aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo el mundo, reyes, presidentes, todo el mundo le verá, pobres. Y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre sí. ¿Por qué se lamentarán? Porque no se acercaron al Señor, no le reconocieron como Salvador.
y se lamentarán. Será un día de lamento. Esa lamentación no es de arrepentimiento, sino de pesar por no haber aceptado a Cristo como Salvador. En Mateo 24, del 29 al 30 dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán. ¿Ven aquí? Se entristecerán todas las tribus de la tierra. Oiga, era verdad que Cristo iba a venir por segunda vez. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Al final de esta era presente será el juicio. ¿Qué estamos nosotros haciendo para estar preparados para ese día, mi hermano? Amigo que me escucha, ¿qué estás esperando para entregarte a Cristo Jesús ahora que Él es tu Salvador? Hermano que me escuchas, ¿qué esperas para consagrarte por completo al Señor, sabiendo que el día del Señor se avecina? Quizás estás embarazado en las cosas de la vida, entretenido en esto y aquello, y no das tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Quizás pierdes la oportunidad de venir a la casa de Dios a alimentar tu fe, porque es necesario que nos alimentemos cada día de Dios para estar preparados. Ya hemos visto que el juicio es real. En el tiempo en que Cristo ha de venir, que va a ser el fin de este siglo. Ahora, ¿quiénes serán los juzgados, los condenados? Vayamos a Apocalipsis 20, del 12 al 13. Y vi los muertos grandes y pequeños. Eran personas que tenían quizás mucho dinero, mucha fortuna. Se creían poderosos, pero ahora van a estar en la presencia de Dios. Dice que están delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Grandes y pequeños, presidentes, gobernadores, gente de influencia estarán delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchos en ese día le dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero. Porque cuando Cristo venga, ya no vendrá como Salvador, sino como juez. Nadie podrá eludir ese juicio. Hoy las personas pueden decir que dos cosas son seguras en esta vida: los taxes y la muerte. Pero algunas personas pueden evadir los taxes. Pueden evadir. Pero ¿quién podrá evadir el juicio final? Nadie. Dice que todos estaremos en la presencia del Señor. Ahora Pablo, sabiendo que la responsabilidad que él tenía era de cuidar de la iglesia, dirige su atención a la iglesia. Y le dice de esta manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Es decir, que no solamente los impíos estarán en el tribunal de Dios para ser juzgados, sino también los creyentes. La conducta tuya y mía tiene importancia para Dios y será juzgada en ese día. Y Pedro dice en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos la casa de Dios, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Así que Pablo está preocupado también por la iglesia, no solamente por los impíos que se vayan a perder, sino también por los creyentes. Él llama la atención, porque todos estaremos ante el tribunal de Dios. Dice que el Señor
juzgará a su pueblo, dice Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Miren cómo Pablo es más enfático aquí en Romanos 14 del 10 al 13. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Esto es muy importante. Mire, mi hermano, con nuestra actitud nosotros podemos llevar a las personas al infierno o a la gloria. ¿Cómo estamos en nuestra actitud cristiana? ¿Estamos transmitiendo el carácter de Cristo? ¿Estamos ayudando a otros para que vengan a Cristo o estamos siendo de instrumento para que se alejen de Cristo? Es importante que entendamos, hermanos, que nosotros somos instrumentos de Dios en la tierra y por eso se nos llama sal y luz. Pero ¿qué si la luz deja de alumbrar? ¿Y qué si la sal deja de servir para salar? O sea, nosotros somos sal, pero dice el Señor que una sal insípida, una sal que ha perdido su salinidad, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada y echada por los hombres. Entonces no te desvanezca. Sigue siendo sal y sigue siendo luz en un mundo lleno de tinieblas. El pensar, hermanos, que un día vamos a estar en la presencia del Señor, debe ahora servir de un estímulo para nosotros servir al Señor con alegría y con gozo. Y no embarazarnos en las cosas de este mundo, porque muchas veces esas cosas nos alejan de Cristo. ¿Qué te está alejando de Cristo a ti, mi hermano, ahora? ¿Qué es lo que te está distanciando de una vida de consagración? Recuerda las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes fatuas. Las 5 vírgenes prudentes tenían suficiente aceite en sus lámparas, pero las 5 insensatas no tenían suficiente aceite. ¿Qué significa eso? Significa mucha consagración, poca consagración. Y es bueno que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Y cuando veamos al Señor, tengamos que decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Porque estemos listos. Entonces, hermanos, ante esta realidad, pon tu vida alineada con los propósitos de Dios. Sigue sirviendo al Señor, porque nuestro trabajo será recompensado por el Señor. Y tú, amigo, que me escuchas, que ahora has podido escuchar el mensaje de salvación, toma en tu mano este gran tesoro que es el Evangelio y ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que seas salvo, salvo de tu pecado y para que seas salva tu alma y vivas también con el Señor juntamente con nosotros por toda una eternidad, donde todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Ante la realidad del juicio final, ¿cómo te estás preparando para él? Que Dios te bendiga.